El Señor les bendiga, muy buenos días, hoy es día del Señor, damos gracias a Dios por sus bendiciones, amén, damos gracias a Dios porque pues, Dios ha sido bueno, amén, creo que todos de alguna manera pues podemos estar agradecidos con Dios por ello, amén. Vamos así, han cantado ya en los hogares, se ha tenido este tiempo de rendirle culto a nuestro Dios, Dios se agrada de eso, y hoy vamos a estar compartiendo la palabra del Señor. Invito a que me acompañe abriendo su Biblia en Segunda de Reyes capítulo 5. Hoy voy a estar exponiendo esta palabra que Dios ha puesto en mi corazón, de este ejemplo, de este personaje, en Segunda de Reyes capítulo 5. ¿Amén? Si gusta acompañarme, dice así la bendita palabra de nuestro Dios. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria había salido bandadas armadas, y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señor: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata, y 6,000 piezas de oro, y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel, que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán, para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos, y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida, para que éste envíe a mí a sanar un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Vino Naamán con sus caballos y con sus carros, y se paró a la puerta de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Oremos. Padre, en este momento voy a compartir la bendita palabra. Estamos reunidos en tu nombre. Gracias por este día que nos estás concediendo, de vida, de salud, de Señor, de recursos también, Padre. Gracias porque no has dejado a mis hermanos, no dejas a tu iglesia, les provees siempre lo necesario. En el nombre de Jesús, ministra como tú solo sabes hacerlo. A ti la gloria por siempre, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gracias damos al Señor. Bueno, pues lo primero que quiero comentarles, hermanos, al respecto de cada que se predica y cada que se enseña, es que cuando se predica y se enseña, todo se hace con propósito. Hay lo que se llama 2 fases al predicar la palabra de Dios y un propósito. La primera fase es exponer la palabra de Dios. Cuando se lee el texto, ¿verdad? Obviamente ya guiado por Dios, por el Espíritu Santo, Dios pone el texto, pone esto, pero bueno, se expone una lectura bíblica, ¿verdad? Eso se llama un emisor, alguien que está exponiendo, y en este caso, la materia, la palabra de Dios, ¿verdad? Y eso se llama enseñar. Hay personas que no saben que existe esta historia de Naamán, y bueno, para eso está el predicador, para eso está el maestro de la palabra del Señor, para enseñar, para exponer la palabra. Eso se llama un emisor, alguien que envía el mensaje. Pero también hay lo que se llama un receptor. Un receptor
que es quien aprende, quien recibe el mensaje, quien recibe la enseñanza. Entonces, para que se cumpla este propósito, tiene que haber esas dos fases, la de exposición de la palabra y quien recibe la palabra, se llena de conocimiento. Y hay un propósito, el propósito es que el receptor conozca la palabra, aprenda la palabra y aplique la palabra o practique lo aprendido. Hay un peligro que se corre en cuanto a ignorar esta enseñanza. ¿Por qué? Porque podemos quedarnos en la fase de, ya me sé esa historia. Usted normalmente ve a un niño y un niño que ya tiene conocimiento, inmediatamente le van a contar toda la historia de Naamán, que tenía lepra, que este, que el otro. Pero una de las fases sí es exponer la palabra. Pero la segunda fase es no nada más que tenga el conocimiento, sino pasar a la tercera fase. La tercera fase es ¿qué Dios quiere enseñarme esta mañana o esta tarde o esta noche? Depende el horario en que se enseña la palabra del Señor. Entonces este es el nivel a donde Dios nos quiere llevar. Al que sí sé la historia, el que no la sabe, pues hoy la va a aprender. El que ya se la sabe, pues gloria a Dios. Pero el nivel a donde Dios nos quiere llevar es ¿qué me va a enseñar Dios hoy? ¿En dónde tengo que corregir hoy? ¿Qué es lo que tengo hoy que cambiar en mi vida cristiana? Entonces, eso es lo que hoy quiero hablar. No nos quedemos, hermanos, en la fase de ya me lo sé, sino Señor, háblame por medio de tu palabra. Enséñame por medio de esta historia bíblica mis errores y que yo pueda corregirlos, que pueda seguir creciendo en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, en este pasaje, después de haber comentado esto, en este pasaje podemos ver cómo esta historia nos narra una verdad, y esta verdad es que había una necesidad. Un hombre estaba necesitado. Este hombre, dice la palabra de Dios, que se llamaba Naamán. Nos dice a qué se dedicaba, era general del ejército sirio, era valeroso y también era rico, pero estaba en una necesidad, y esa necesidad es que tenía lepra. Entonces Naamán tenía una necesidad que solo Dios tenía el poder para solucionarla. Cuando estamos hablando de una lepra, y más en aquellos tiempos, era algo incurable, era algo que nadie podía sanarle. Entonces él buscó y no encontró, hasta que un día, se los acabo de leer, había una joven que había venido de Israel, que conocía al Dios de Israel y conocía el poder de este Dios. Y ella le dice a su señora, la muchachita le dice a su señora, ¿por qué no ruegan al Dios de Israel? ¿Por qué no le buscan? ¿Por qué no claman a él? Y entonces la esposa va con Naamán y le dice lo sucedido. Naamán agarra las cartas, va con el rey, le hace unas cartas y él se presenta ante el rey de Israel y le dice: Rey de Israel, he venido porque vengo buscando al Dios de Israel para que me sane. El rey de Israel se da cuenta de que pues no lo puede sanar porque pues él no era Dios. Pero aquí podemos ver cómo Eliseo, el profeta, el siervo de Dios, en aquel entonces se da cuenta de que el rey no tenía la facultad para ayudar a este hombre, y le manda avisar Eliseo al rey de Israel que le enviara a Naamán a su casa, porque había Dios en Israel. Entonces llega contento Naamán. ¿Por qué? Porque le dice: ve, porque sí hay Dios en Israel y sí vas a recibir tu milagro. Pero aquí Naamán se hace una idea, como muchos de nosotros nos hacemos, idealizamos las cosas. ¿Por qué? Porque le dice: cuando yo llegue, pensó Naamán, me va a recibir de tal manera, tal vez la casa del profeta va a ser de tal manera, tal vez la vestimenta del profeta, del siervo de Dios, va a ser de tal manera, me va a tratar así, va a tener estas consideraciones. No sabemos, no nos dice la Biblia hasta qué punto
se imaginó Naamán la escena, porque Naamán estaba acostumbrado a pagar, estaba acostumbrado a ordenar, estaba acostumbrado a que se le tratara de la manera que él quería. Y ese es un gran error, porque cuando nosotros queremos que las cosas se hagan como nosotros queremos, vamos a tener conflictos. ¿Por qué? Porque no nos vamos, es el tema que hoy voy a estar tratando, la actitud con la que nos acercamos a Dios. Cuando nos acercamos a Dios tenemos que reconocer que Él es santo, que Él es puro, que Él es limpio, que Él es Dios y Él es Rey de Reyes y Señor de Señores, que Él es el creador del universo, que yo estoy para adorarlo y estoy para obedecerlo y estoy para sujetarme a lo que Él dice y no viceversa. Entonces, la actitud en cómo nos acercamos a Dios, cómo le servimos, cómo hacemos las cosas es muy importante. Y este ejemplo, esta historia nos narra un ejemplo claro de cómo Naamán se equivoca. Sabía usar las armas muy bien, tal vez la política, tal vez el recurso porque era rico, pero no sabía cómo acercarse a Dios correctamente. ¿Por qué lo digo esto? Porque a Naamán se le dio una instrucción y esa instrucción la tenía que seguir. ¿Saben qué le dijo el profeta? Para empezar, no salió a recibirlo. Mandó a su siervo. Y le dijo a su siervo a Naamán, me manda mi amo Eliseo y me dio una instrucción para ti. Naamán ha de haber pensado dinero, ha de haber pensado conquistar algún ejército porque era general. Algo difícil tal vez. ¿Y saben lo único que le dijo? Vete al Jordán. Ahí hay un río, ese río que ves ahí se llama Jordán, el río Jordán. Métete 7 veces en el río Jordán y vas a quedar sano de tu lepra. Entonces, un hombre como Naamán, que estaba acostumbrado a pagar, que estaba acostumbrado a hacer algo heroico, algo de bélico, se le hace una tontería irse a meter a un río todo pantanoso y hundirse 7 veces, cuando él sabía que no había remedio para su situación, porque él decía, va a tocar, donde me va a tocar con su mano, va a tocar donde tengo la enfermedad y voy a sanar. Y entonces ahí es donde comete el error Naamán, en la actitud a la instrucción que se le dio. Porque la instrucción no venía del siervo de Dios, venía de Dios mismo. Porque el siervo de Dios busca la presencia de Dios. Busca y dice, Señor, ¿qué es? Señor, ¿qué les digo? Señor, ¿cómo le hacemos? Y de Dios viene la instrucción. Moisés hablaba con Dios y también Eliseo hablaba con Dios. Y los siervos de Dios hablamos con Dios y Dios nos dice las cosas y las transmitimos. Por ejemplo, ahora que estuvo la contingencia, desde el día 15 de marzo, Dios me estuvo alertando, días sin dormir, en oración, en ayuno, buscando qué iba a pasar y cómo lo íbamos a hacer. Cuando habían gobiernos que se reían todavía, Dios ya me estaba mostrando que venía una desgracia a nivel mundial. Pero no nada más me dijo, viene, va a pasar, sino me mostró el camino que debíamos de seguir. Y por eso, cuando hay un plan, el gobierno puso un plan de contingencia sanitaria, es decir, para que no se genere más enfermedad y más muerte. Ok, lo aplaudimos, lo aplaudo, está en lo correcto, qué bueno. Pero ¿qué estamos haciendo? ¿Qué teníamos que hacer como iglesia ante una contingencia que se venía? Pues hacer un plan de contingencia, donde íbamos a meter, ¿cómo? No podemos estar en los cultos, pero ¿qué vamos a hacer? Y se creó este espacio, predicarles por medio de este medio. ¿Qué vamos a hacer si ya no podemos abrir el templo, venir a orar? Ok, vamos, Dios me puso, vamos, hagan la oración de Daniel, 3 veces al día. Dijo Dios, le dije Dios, y ahora el ayuno, van a estar ayunando una vez por semana, de 6 de la tarde a 6 de la mañana, como hicieron los ninivitas que ayunaron para que Dios tuviera misericordia. Entonces ese fue el plan que Dios ha dado y así es como Dios trabaja. Y entonces nosotros nos tenemos que sujetar al plan de Dios. Cuando no nos sujetamos al plan de Dios, vamos a criticar el plan de Dios.
vamos a criticar y va a haber una crisis porque no vamos a estar perfilados en lo correcto. Naamán se salió del plan de Dios, empezó a criticar el plan de Dios, dijo, eso es una tontería, eso no me satisface, eso no está correcto, tengo mejores ríos, yo me regreso, he perdido mi tiempo. Iba enojado. ¿Cuántas veces nos enojamos ante el plan de Dios? ¿Cuántas veces por no entenderlo o hacer que se nos hace simplada, tal vez, disculpen la palabra, no lo hacemos y los que nos perjudicamos somos nosotros y nuestra familia? Porque el plan de Dios es perfecto. Naamán no lo entendía, se fue enojado, pero gracias a Dios oyó el consejo de personas sabias que le dijeron, recapacita, hazlo, vas a recibir bendición. Y Naamán, cuando obedece y cambia su actitud, empieza a poner por obra el plan de Dios. Dice la palabra del Señor en el versículo 14, entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Escúchenlo bien. Naamán obedece, Naamán se sujeta, Naamán cambia de actitud. Ante una contingencia, ante un problema, Dios lo permite porque quiere ver qué hay en nuestro corazón. Es fácil decir yo amo a Dios, yo le sirvo a Dios, pero cuando vienen las crisis, cuando vienen en verdad, las crisis son como exámenes, donde se está probando tu fidelidad, donde se está probando tu obediencia, donde se está probando tu consagración. Ahora Dios mostró el plan. ¿Lo estás siguiendo? ¿Estás orando constantemente los 3 veces al día? ¿Estás ayunando? Dios nos ha quitado muchas distracciones. Ahora es tiempo que hagamos el plan de Dios. ¿Estás ayunando? ¿Estás leyendo la Biblia? Yo no sé cómo puedes decir o cómo puede decir alguien, estoy frío, no hay nada que hacer. Dice la Biblia, hay que aprovechar bien el tiempo porque los días son malos. Yo cuando entré en esto, hermanos, aparte de entrar en un plan de contingencia espiritual y presentárselos a ustedes de parte de Dios, también hice un plan de contingencia integral, donde no nada más estoy haciendo lo que ustedes hacen en cuanto al ayuno, en cuanto a la oración, en lo espiritual, sino también entré en un plan de organizar más mi tiempo. ¿A qué hora se va a desayunar? ¿A qué hora se va a comer? ¿A qué hora se va a cenar? ¿A qué hora se va a dormir? Y hacer un plan de restauración, tanto de la casa pastoral como también el templo. Estamos aquí al pendiente, estamos trabajando, estamos invirtiendo. Y eso está haciendo que nuestra mente esté ocupada. Naamán, cuando le cree a Dios, ocurren las cosas. Y esto, hermanos, es importante porque eso se llama aplicar la palabra. Puede haber ignorancia y la gente por eso vive así, porque hay ignorancia o hay rechazo a aprender la palabra de Dios. No hay tiempo, no les interesa, lo ignoran. 2, hay personas que sí les interesa y sí lo valoran y sí lo reciben, pero se queda aquí, solamente aquí, en el conocimiento. Y eso se ve mucho en los niños. El niño dice, en cuanto le dices, yo me la sé, deja yo te la cuento, y acá. Pero la pregunta es, ¿lo estás practicando? ¿Estás practicando las órdenes de Dios? ¿Te estás acercando a Dios con una actitud correcta? ¿Estás entrando en el plan de Dios? Y la Biblia habla de muchos temas. No estoy hablando solamente de esto. Por eso el apóstol Pablo dijo que nadie os engañe, porque los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces la práctica no puede estar divorciada del conocimiento. Yo expongo, Dios ya nos dejó su palabra revelada, la Biblia. Yo la expongo, tú la oyes, pero no puedes quedarte aquí. Ya me la sé, es lo mismo. Tienes que ir a la práctica. ¿Qué me quiere enseñar Dios? Señor, esto es un momento santo, es un momento de devoción, es un momento de gratitud. Recibo la palabra porque es tu palabra y porque tu palabra es verdad. Y es un momento santo donde
Y como dijo Dios a Moisés, me quito las sandalias de los pies. En otras palabras, soy reverente y vivo la palabra. La aplicación es, Dios, ¿qué me quieres enseñar? ¿Estoy adulterando? Tengo que dejar de adulterar porque eso es pecado. ¿Estoy fornicando? Tengo que dejar de fornicar. ¿Estoy en unión, en yugo desigual? Tengo que apartarme de todo eso. Y hay muchos temas que usted y yo sabemos que la Biblia habla. Y Dios no quiere solo teoría, Dios quiere práctica. Naamán, cuando obedece a Dios, su vida cambia. Entonces, eso lo tenemos que aprender hoy. Porque yo podría estar enseñando y enseñando y enseñando, pero tú podrías estar escuchando y escuchando y escuchándote, llenándote de conocimiento, pero tiene que llegar a tu corazón. Y tu corazón es donde están las emociones y donde están las actitudes y donde dice, Señor, quiero hacer estos cambios. Creo que cuando se aplica la palabra creo que me estoy comportando como una mano. Te quiero manipular, quiero tronarte tal vez los dedos. Y a lo mejor no lo hacemos práctico, pero no lo hacemos tan estrictamente hablando, pero sí en la práctica, cuando pueda, cuando quiera, yo lo voy a hacer así, yo lo voy a hacer así. Hay un plan, hay un orden, que no se menosprecie la palabra, que se haga lo que ha dicho Dios. Tal vez se te hace simple, tal vez se te hace poco, pero es lo que Dios nos ha puesto. A Naamán se le hizo simple, zambúllete 7 veces, pero cuando lo obedeció vino la bendición. Si tú estás batallando, reflexiona. Reflexiona en lo que estás haciendo. Reflexiona en con qué actitud te estás acercando a Dios. Reflexiona qué tanta obediencia. Fíjense que los israelitas cuando salieron de Egipto, en 6 o 7 días podían haber cruzado ese desierto, pero estuvieron 60 años. ¿Y saben por qué? Porque fue un tiempo de prueba, porque querían ver lo que había en su corazón. Damos gracias a Dios por esta bendición y pues quiero que Dios nos siga ayudando, ¿ven? Y hermanos, atesoren, valoren lo que dice Dios en su palabra. En el nombre de Jesús damos gracias. Vamos a orar. Que entremos en el otro nivel, que entremos en el plan, en el propósito de Dios, que es oír la palabra, creer la palabra y vivir la palabra. Corrijamos lo que tengamos que corregir, que no hagamos lo que dijo Santiago, ser solamente oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta palabra que nos has permitido exponer. Gracias por mis hermanos que están ahí en sus casas, tal vez están en su sala con su familia, Señor, siguiendo este plan maravilloso de contingencia espiritual, donde estamos al pendiente del bien espiritual de la familia. Bendice a los encargados, a las encargadas, Señor, que están en ayuno, que están en oración, que están en clamor por ver a su familia, Señor, recibiendo tu palabra. Y también, Señor, usa este mensaje, Señor, tu palabra es viva y eficaz para que, Señor, el que esté oyendo, sea varón, sea dama, sea niño, sea joven, pueda, Señor, ser redarguido por tu palabra y pueda comprender que tu palabra es verdad y pueda comprender que tu palabra es viva y pueda comprender que tu palabra es santa, Señor, y que puedan hacer lo que Naamán, que cambió de actitud y empezó a obedecer al Señor y fue bendecido. Gracias, Señor. Amén. Permítanme entonar un canto, hermanos, como ya es costumbre, que se titula Yo quiero más de ti. Todo cristiano debe buscar ser más como Él. Tú y cada día sé
ahí, inclina tu rostro y habitar en tu presencia. Sé humilde ante el Señor para que crezcas tú. Humíllate y cada día sé más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Recuerda, no cometamos el mismo error que Naamán. Que el Señor les bendiga.